Pinos Dipper hizo su quinta ronda por la escuela donde estaban él y Mabel. Revisó cada puerta encadenada, asegurándose de que cada ventana de la planta baja estuviera bloqueada con tablas y metal reutilizado de los escritorios. La madera mantenía a raya a los infectados normales, pero este depredador supremo era mucho más fuerte. Él y Mabel se habían llevado a Belleza Negra y habían abandonado el santuario del refugio de los Corduroy. De nuevo. No es que hubieran querido, pero este depredador parecía solo rastrearlos. A él y a Mabel. Como el infectado parlante se había referido a la cosa como un rastreador, tenía sentido. Una vez que Dipper se dio cuenta de que los estaba rastreando a él y a Mabel, decidieron abandonar el campamento y escapar hasta que descubrieran cómo deshacerse de la cosa. Al principio, habían conducido cientos de kilómetros, atravesando montañas, por caminos forestales con curvas, prácticamente en cualquier lugar donde pudieran perderla. Sin éxito. Todos los lugares a los que habían ido parecían estar bien durante 1 o 2 semanas, hasta que detectaron al rastreador. Esto los hizo mudarse una y otra vez. Antes de encontrar un instituto donde quedarse, prácticamente habían desistido de desempacar. Solo usaban lo necesario y lo guardaban en una caja para cuando se fueran. Una vez se establecieron en un pueblo no muy lejos de las cabañas. Estaba lo suficientemente cerca como para que cualquiera de ellos pudiera ir a las cabañas si necesitaban algo. Además, Wendy y Pacifica no querían estar demasiado lejos. No habían descubierto nada más sobre los infectados parlantes. Dipper no pudo determinar si siguieron al rastreador o no. Pero según los videos de vigilancia, no habían vuelto a acercarse a las cabañas. La escuela era grande, pero sólida. A Dipper no le gustaban los lugares grandes para barricar y vigilar. La escuela tenía aulas de ladrillo macizo, dentro de muros de ladrillo. No requería mucha vigilancia, al menos una vez que se atrincheraba. Normalmente, no hacía tantas rondas por la escuela. Hacía un par de visitas, o Mabel revisaba todas las puertas y ventanas. Entonces, si apenas había hecho rondas en un edificio que no se podía violar fácilmente, porque era la quinta vez, porque Wendy, Tambri y Pacifica llegaban tarde. Una vez a la semana, entregaban comida, agua y medicamentos, además de cualquier pieza que necesitaran para el equipo. Claro que también las visitaban en otras ocasiones. A estas alturas, casi se necesitaría una manada de zombies para mantener a Pacifica alejada de su amado. No había una hora fija para la entrega, además, tuvieron que comunicarse por radio para encontrar la ubicación del rastreador. Aunque solo se había vuelto agresivo con los zombies, no querían arriesgarse a toparse con él. Ya suelen estar aquí, pensó Dipper mientras subía las escaleras. No quería decir que estaba preocupado, pero llegaban a media mañana para poder pasar más tiempo antes del anochecer. A veces se quedaban con ellos unos días, así que les llevaría un poco más de tiempo conseguir las cosas que necesitaban para la visita. Quizá eso era lo que estaban planeando. Quizás estés planeando quedarte un poco más. Wendy habría avisado por radio, pensó mientras recorría los pasillos y subía otro tramo de escaleras que lo llevaría a la azotea. Dipper miró por encima del tejado, con jardineras y jardines elevados que lo cubrían. Habían pasado semanas construyendo este jardín solo para que los demás no tuvieran que entregar tanto. Además, lo que no usaban, lo podían devolver para su conservación. Caminó hacia una de las esquinas del tejado, la que daba hacia donde vendrían. Comillas otra vez aquí arriba preocupándote, Brosep, la voz lo sobresaltó. Se giró para mirar a su hermana. Suéter grande, pantalones de chándal y envuelto en al menos 3 bufandas. No era ningún secreto que a Mabel no le importaba mucho el frío. Incluso ahora, cuando ni siquiera hacía tanto frío afuera. No por estar tan al norte, al menos. Aunque solo este último año tuvo lo que necesitaba. Habían pasado los 2 últimos años apenas sobreviviendo. Los infectados han empezado a mudarse al sur, no hay muchos aquí, y al rastreador no le interesan. No hay nada de qué preocuparse, deberían haber estado aquí. Nunca habían llegado tan tarde. Dipper suspiró, sin saber muy bien por qué estaba preocupado. Siempre que se preocupaba, todo salía bien. Quizás olvidaron qué día es.
Sin relojes ni calendarios de verdad, no sería difícil olvidarlo. Se acercó a él, rodeándolo con el brazo. Vamos a preparar algo de comer, seguro que pronto llegarán. 2 días después, y seguía sin haber llegado. Habían tenido poca comida esperando a que Wendy apareciera con los demás, aunque aún tenían comida, aunque no fuera su principal preocupación. Incluso Mabel estaba preocupada porque Wendy y Pacifica no habían aparecido. Mabel pensó que algo debía haber pasado, por eso estaban recogiendo sus armas. El resto de la comida que era transportable, el resto lo envolvieron para que resistiera el frío. El equipo podría quedarse allí, si todo salía bien, regresarían. Dipper enfundó su arma y se colgó un rifle al hombro. Mientras Mabel enfundaba la suya. 2 años atrás, jamás imaginó que Mabel tomaría un arma. Estaba orgulloso de su hermana. ¿Comillas listos para esto?, preguntó Mabel mientras cerraban la escuela por fuera y se dirigían a Belleza Negra. Sí, tenemos que asegurarnos de que todo esté bien. Dipper se subió a la camioneta, mientras Mabel se sentaba al volante. Se había convertido en toda una conductora del vehículo. Una vez más, había recorrido un largo camino. Habían recorrido la ciudad, por las calles que él y Mabel habían pasado horas limpiando. Luego, cuando el rastreador comenzó a acercarse, regresarían a la escuela y esperarían a que comenzara su lento viaje alrededor de la escuela. La bestia en sí era rápida. Dipper no sabía por qué disminuía la velocidad y volaba en círculos sobre su ubicación. Sin embargo, siempre los encontraba sin importar a dónde fueran, casi al instante. Lo que significaba que la criatura, fuera lo que fuese, podía ser increíblemente rápida. «Tenemos el generador, ¿verdad?», preguntó Mabel. Disminuyendo la velocidad. Sí, agarré uno de esos que funcionan con energía solar. Dipper se giró hacia su hermana. Bien, llenaremos el tanque de gasolina antes de irnos del pueblo. Mabel giró hacia una de las gasolineras. Sin electricidad, necesitaban el generador para alimentar los surtidores. Tenían que usar la gasolina antes de que fuera demasiado tarde. La mayor parte de la gasolina regular caducaba a los 3 años. El diésel tenía 1 año, quizás 2 más que la gasolina estándar, pero no estaba muy seguro de los tiempos exactos. Esa era una de las razones por las que Dipper se había propuesto conseguir tantos generadores solares como pudiera. Mientras Mabel cargaba gasolina, Dipper buscaba algo rescatable en la tienda. Intentaron no vaciar ninguna de las provisiones. Sabían lo que significaba encontrar comida cuando se morían de hambre, cuando no tenían nada. Así que se aseguraron de dejar suficiente para alimentar a la gente al menos durante unos días. A veces dejaban comida cuando la recolección escaseaba. En cuanto a pandillas, grupos y cualquier otro superviviente, no habían visto muchos en meses. La última vez que vieron grupos, se dirigían al norte. El frío mantenía alejados a los infectados. Dipper no sabía si algo en la infección no soportaba el frío. Si lo que quedaba de la mente humana intentaba proteger su cuerpo del clima extremo, algo primitivo persistía. Comillas Dipper, tanques llenos. ¿Qué tal está mi barriguita?, preguntó Mabel desde afuera de la tienda. Su atención volvió a la búsqueda de la merienda. Cecina de 2 años, papas fritas viejas, chocolate y dulces estaban cubiertos de polvo. No parecía que hubiera pasado nadie por allí en mucho tiempo. Por suerte, las gomitas que le gustaban a Mabel solían conservarse en buen estado. Así que agarró algunas bolsas de sus favoritas, sabiendo que no la encontrarían. Los koalas de gomita eran, por alguna razón, algo de Gravity Falls. Así que tendría que lidiar con ositos de gomita. Los refrescos en lata parecían durar mucho tiempo, pero los embotellados no. Parece que tu estómago estará feliz. Recogió algunos artículos más antes de regresar a la camioneta. Tenía el botín en sus manos. Comillas debe ser por eso que Wendy y los demás no llegaron hasta nosotros, dijo Mabel, parada frente a la camioneta junto a él, mirando el área frente a ellos. Observó cómo el lodo, más largo que la camioneta, cubría el camino. La camioneta no podría pasar, ni tampoco ninguno de los otros vehículos que tenían en el campamento. Era una zona que no conocían de él todo. Wendy sí estaría más familiarizada, ya que solía conducir.
Parece que tendremos que volver sobre nuestros pasos y encontrar otro camino para volver al campamento. Dipper regresó a su camioneta. Comillas, aún tenemos el mapa, sí, está en los asientos traseros, dijo Mabel subiéndose al asiento del conductor, y él fue atrás a buscar el mapa. Dipper desplegó el mapa aprovechando la espaciosa parte trasera de la cabina. Recorrió con los dedos las distintas carreteras, tras encontrar su ubicación general. Suspiró suavemente y soltó el mapa. En la ciudad, podías tomar la siguiente carretera y aún así llegar a tu destino. En las zonas rurales, podrías tener que retroceder unos kilómetros, pero aún así podrías llegar a tu destino con bastante facilidad. En las zonas entre ciudades lejanas, podrías retroceder cientos de kilómetros para volver al camino. La cantidad de bosques y montañas sin carreteras dificultaba mucho encontrar una nueva ruta. El oeste está fuera, entre lagos y montañas, además de la falta de gasolineras, volvió a suspirar, mirando al techo. Nunca lo lograríamos. No hay carreteras al este, al menos no con lugares donde podamos conseguir gasolina. Al sur, tendremos la oportunidad de abastecernos de pueblo en pueblo, tal vez en algunas tiendas con suficiente para sobrevivir. Ojalá consigamos algunos bidones de gasolina. Eso lo haría mucho más fácil, comillas. Entonces vamos al sur. Mabel arrancó el motor y dio la vuelta. Avísame cuando tenemos que girar. Dipper no estaba seguro de cuántos kilómetros faltaban para ir hacia el sur y sortear la avalancha, aunque sabía que ya habían recorrido 300 kilómetros. Aunque era el único camino disponible, a Dipper no le gustaba. Había muchos infectados vagando por ahí, incluso en las zonas más rurales. Ahora estaban en un pueblo, buscando una gasolinera donde poder repostar, y había demasiados infectados. Tenemos que elegir uno, Dipper dijo Mabel señalando el indicador de gasolina. Ya. Lo sé, encontraremos una, pero intentemos encontrar una menos concurrida, aunque sabía que no habría muchas gasolineras vacías. Era casi como si los infectados supieran que los supervivientes necesitaban gasolineras. Mabel Pines, una vez más, Mabel se encontró escondida detrás de algo, en este caso un gran buzón metálico, mientras las balas zumbaban a su lado. Parecía que siempre que ella y Dipper salían solos, terminaban metidos en problemas. Daba igual si eran los zombies o los supervivientes. Era agotador. Dipper había estado llenando el tanque del camión de bomberos mientras ella buscaba bocadillos en la tienda. Bueno, bocadillos con buen sabor. Cuando oyó gritos y disparos desde afuera, y a Dipper gritándole que se cubriera. Por lo que pudo entender, esta gente quería el camión y nuestras provisiones, y les daba igual si estaban vivos o muertos al final. Dipper, por lo que pudo ver al asomar la cabeza por unos segundos, se escondía tras la fachada de Belleza Negra, quien hacía un excelente trabajo como escudo. Sin embargo, Mabel no sabía cuánto tiempo más podría aguantarlo. Levantó la cabeza por encima del buzón azul para ver si veía a alguien. Solo tuvo que agacharse. Milisegundos antes de que una bala impactara en la parte superior del buzón. Esto no pinta bien, pensó. Quienquiera que estuviera ahí fuera era muy bueno con las armas. Echó la cabeza hacia atrás para ver dónde estaba Dipper y descubrió que ya no lo veía. No sabía si era bueno o malo. ¿Se habría movido para sacar una mejor foto? ¿Lo habrían capturado? No, pensó para sí misma, Dipper no había sido capturado. Los atacantes intentarían que saliera, usándolo como cebo, si ese fuera el caso. ¿Me dejó?, se preguntó. Hubo un tiempo en que no se lo habría preguntado, porque su hermano jamás se habría separado de su lado. Pero si significaba la muerte, ahora mismo, no lo sabía. Pero no quería creer que lo supiera. Este era Dipper, había arriesgado su vida por ella, incontables veces. Había tenido suficiente. Belleza Negra rugió. Dipper saltó del camión y trepó por el lateral, aún protegido por el enorme camión. Una vez arriba, agarró algo y pulsó un botón, un interruptor o algo similar. Sonó como si Belleza Negra empezara a gruñir. Luego siseó con fuerza. El siseo era agua que salía a chorros de lo que Dipper sostenía. Ella observó cómo Dipper movía los objetos con agua de un lado a
Otro, y luego notó que si bien los gritos y los alaridos no habían parado, los disparos sí lo habían hecho. Mabel, gritó Dipper, todavía concentrado en su tarea, conduce. A Mabel no le hizo falta que se lo dijeran 2 veces, ya que reservó el camión. Al subir, notó que la gente luchaba por levantarse por la presión del agua que Dipper rociaba y le gritaban todo tipo de groserías. Decidió no perder más tiempo, puso la camioneta en marcha y empezó a conducir despacio. Comillas, acelera, Mabel, estoy atado, gritó Dipper desde lo alto del camión. Mabel pisó el acelerador y salió a toda velocidad de la gasolinera. Esquivando los coches en la carretera, pasando a los zombies que se giraban para observarlos y luego intentaban seguirlos. Sin embargo, los zombies no tendrían ninguna posibilidad de atraparlos. Al encontrar un lugar que parecía estar vacío y con muy pocos zombies, Mabel se detuvo. Dip, ¿sigues ahí arriba?, gritó Mabel, saltando del camión. Ya abajo, Mabel. Dipper se arrastró por el costado del camión. Comillas, ¿qué fue eso?, preguntó con curiosidad. Una pandilla de supervivientes que empezó antes de que le interrumpieran. No, lo del agua, quiso saber. Esta función hasta entonces desconocida de belleza negra. El cañón de agua sirve para apagar incendios altos. Pero es efectivo contra atacantes, dijo Dipper, dándole una palmadita en el hombro. Déjame echarle un vistazo a belleza negra y ver si algo está dañado. Nada peor que unos cuantos impactos de bala, y una de las puertas del compartimento ya no se abría. Por suerte, los atacantes querían la camioneta. Así que supuso que intentaban no destruirla. Al menos eso era bueno. Dipper al menos había logrado llenar el tanque. La mala noticia era que no habían tenido oportunidad de conseguir el generador. Así que, mientras el tanque estuviera lleno, no podrían volver a hacerlo, a menos que consiguieran otro generador. Así que, ahora mismo estaban tratando de averiguar qué hacer. Sabían que tenían suficiente gasolina para volver a la escuela e intentarlo de nuevo. No tenían ni idea de cuánto les tomaría llegar a las cabañas. Bueno, volvamos a la escuela por ahora, dijo Dipper mientras abría el baúl y emprendía el regreso a la escuela. Bueno, ya sabemos que debemos evitar este lugar la próxima vez, dijo Mabel, reclinándose y metiendo en la boca algunos de los ositos de goma que había conseguido guardar en el bolsillo antes de que empezara el tiroteo. Eso es un problema. El pueblo más cercano, en dirección a las cabañas, está demasiado lejos. Dipper frunció el ceño al girar hacia una autopista vacía. Oye, ¿qué hay de este camino? Mabel señalaba el mapa mientras Dipper detenía la camioneta para mirar. No muy lejos de la escuela, había un camino al que no le había prestado atención, porque no pasaba por muchos pueblos, lo que dificultaba conseguir provisiones o gasolina. Además, era casi todo un camino de grava. Es un camino de tierra, dijo mirándolo de nuevo. No era un trayecto tan largo. El camión podía recorrer casi 300 kilómetros con el tanque lleno. Si vaciaban la mayor parte del agua, podrían recorrer otros 80 kilómetros. Siempre podrían rellenarlo más tarde. Entonces, ¿podemos usarlo?, preguntó Mabel sin apartar la vista del mapa. Tal vez tengamos que hacerlo, una vez que regresemos a la escuela podemos continuar desde allí. De vuelta en la escuela, lograron drenar casi toda el agua del camión y reabastecer el camión de bomberos. Para cuando terminaron, empezaba a oscurecer. Cerraron todo con llave y fueron a la habitación donde dormían. Tardó un rato en calentarse, con las paredes de hormigón. Mientras esperaban, les prepararon algo de comer. Mabel había empezado a leer uno de los libros que había rescatado de la biblioteca, mientras él miraba el mapa. Esta vez sí que conseguirían las bombonas de gas, porque quizá las necesitaran. El camino era largo, atravesaba un parque nacional, y si algo ocurría allí, estaría oscuro. Bueno, la oscuridad no era el problema. En medio de la naturaleza, sería peligroso. Haría frío. Y no tenían suficiente comida para hacer una caminata si se quedaban atrapados en medio. Decidió empacar la tienda de campaña aislante, ropa extra, cerillas y todo lo necesario si algo le pasaba a la camioneta. Dipper miró hacia donde estaba Mabel y la encontró con la cabeza apoyada en el sofá. Un libro en el regazo, completamente desconectada del mundo. Miró el reloj de la pared. Eran poco más de las 9 de la noche, había sido un día largo.
Y la verdad es que no había mucho que planear. Era prácticamente el mismo plan, pero con más provisiones y más bombonas de gas. Creo que yo también debería dormir. Dobló el mapa y cogió la manta de Mabel. Tomó el libro y la acostó en el sofá. Mabel apenas se había despertado. Un pequeño murmullo, pero nada más. La tapó con la manta y se dirigió al otro sofá. Se quitó los zapatos y se acostó, quitando la manta del respaldo del sofá y cubriéndose. Mabel Pines, Mabel se había detenido al principio del camino forestal. Observaba el interminable camino de grava que tenían delante. Dipper le había explicado que serían casi 300 kilómetros hasta el siguiente pueblo por allí. Un camino largo y accidentado, donde cualquier cosa podía echar. Esto es todo, pensó mientras miraba a su hermano. Comillas, estamos listos. Miró hacia el camino que tenía delante. Bueno, este cochecito está hecho para terrenos difíciles. Para poder llegar a casi cualquier lugar y apagar un incendio. Va a ser un viaje largo. Se recostó en el asiento. Empecemos, de acuerdo. Empezó a avanzar, aunque con baches, apenas los notaron. El tamaño y el peso del camión ayudaron a absorber algunos de los baches. Esto no está tan mal. Árbol, 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 otro árbol, pensó Mabel mientras continuaba el camino. Tuvieron que reducir la velocidad a unos 48 kilómetros por hora, ya que el camino de grava se volvía un poco más accidentado. Más adelante. Supuso que solo habían cuidado el camino durante los primeros 80 kilómetros, más o menos. Después de las primeras 3 horas, estaba realmente aburrida. Dipper se había quedado dormido hacía una hora. Pensó que ya era hora de parar, comer algo, ir al baño y cambiar de conductor. Tras detener el camión y despertar a Dipper, corrió hacia los árboles para orinar. Observó los árboles y el follaje, que supuso habían estado a raya antes de la infección. Aún podía ver el camión, antes de mirar a su alrededor para asegurarse de que ningún animal o infectado estuviera demasiado cerca. No les tenía tanto miedo, podía acabar con cualquiera de los infectados, o incluso con un animal salvaje, con su arma. Sin embargo, no quería que la pillaran con los pantalones bajados, literalmente. Una vez que estuvo segura de que no había moros en la costa, se bajó los pantalones y se agachó. No le importaba el aire frío que le azotaba las entrañas. ¿Pero qué iba a hacer? No era como si hubiera un baño esperándola allí en la carretera. Eso era una de las cosas que no le gustaban de esta carretera. Al terminar, se subió los pantalones. Eso está mucho mejor, sabía que debería haberse detenido antes, pero quería llegar lo más lejos posible antes de detenerse. Cuando regresó a la camioneta, Dipper ya había encendido la fogata, había instalado la estufa de camping y estaba preparando el almuerzo. Comillas, ¿qué estás haciendo? Dip se lo había preparado a su hermano. Encontré unos frascos de pollo que la mamá de Wendy envasó esta mañana. Pensaba que ya habían usado toda la carne envasada. Pero parece que se habían olvidado de un par de cosas. Así que voy a hacer sopa de pollo. Podemos comerla para el almuerzo y usar los termos para tener algo para el camino. Suena genial. Mabel fue a la camioneta a buscar los tazones y los termos. Puedo vigilar la sopa, si necesitas ir a hacer tus necesidades, gracias. Mabel. Dipper empezó a caminar hacia los árboles. Mabel se sentó allí y observó la olla mientras burbujeaba lentamente, revolviéndola una vez antes de mirar a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nada. Según Dipper, estos caminos casi nunca se usaban, incluso antes de que todo se volviera loco. Así que esperaba al menos ver animales correteando, investigando a los humanos en sus tierras. O algo así. Pensé que al menos veríamos un ciervo o algo así, pensó para sí misma mientras Dipper regresaba. Hace un poco de frío aquí, ¿verdad? Dipper se acercó al fuego de nuevo. Es más fácil para ti, al menos no tienes que bajarte los pantalones del todo para ir. Mabel levantó una ceja, retando a su hermano a discutir el punto. Me alegro de ser hombre, rió Dipper mientras volvía a remover la sopa. Pinos. Dipper, Mabel se había quedado dormida poco después de que emprendieran el viaje. No podía culparla de lo aburrido que era. Se detuvo, sacó un reproductor de CD que encontró y puso uno de los libros en disco que encontró y le pareció interesante, antes de continuar su viaje. Si su suposición era correcta, casi habían llegado al primer pueblo.
Dipper se desvió del camino forestal y se dirigió al pueblo. Había muchos infectados merodeando. Despertó a Mabel tras detener el camión. Dipper despertó a Mabel, haciéndole beber un poco de sopa para despertarse. Mabel miraba por la ventana a todos los infectados. Hay un montón ahí fuera. Sí, por eso te desperté. Tú vas a conducir. Y yo voy a coger el rifle y empezar a eliminar a todos los que pueda. Dipper se bajó del asiento del conductor y volvió a la parte trasera de la cabina a coger su rifle. Mabel se subió al asiento del conductor. Que nos sigan, que se adelanten un poco, yo me subiré y empezaré a eliminarlos. Si se acercan, toca la bocina. Me agarraré a algo y retrocederé más, ¿entendido, Dip? Mabel sonrió. Comillas, tengo una idea. La sirena sonó mientras Mabel conducía por la carretera, atrayendo a todos los infectados tras el camión. Era una idea brillante, ni siquiera pensó que se le hubiera ocurrido. Mabel siempre fue la creativa. Una vez que Mabel tuvo suficiente ventaja, dio la vuelta al camión y se enfrentó a los infectados. Al principio, él pensó que los atropellaría, lo cual sería una buena idea si tuvieran algún tipo de escudo en la parte delantera. Pero ella simplemente lo miró esperando que hiciera algo. Estaba pensando, tú te acuestas encima de la cabina y luego los eliminas uno por uno. Si se acercan, simplemente retrocederé, dijo, tras haber ideado otro gran plan. Qué buena idea. Hermanita salió del camión y se subió al techo del camión de bomberos. Una vez en el techo del camión, descubrió que podía usar las luces para apuntalar el rifle. Miró por la mira, apuntó al primero y apretó el gatillo, los sesos le salieron por la nuca antes de que cayera al suelo. Apuntó al siguiente antes de apretar el gatillo. Tiró de la corredera, la colocó en su sitio y lo recargó. Uno a uno fueron cayendo. Exhombres, mujeres, niños. Fueron los niños los que lo afectaron. Al principio fue difícil matar a niños infectados. Seguía siendo difícil, pero ahora era más que eso lo que sabía que debía hacer. Se sentiría mal. Pero al mismo tiempo, sabía que tenía que hacerlo. Después de 30 minutos, y tras 4 retrocesos de Mabel, todos los infectados que lo habían seguido yacían muertos, y tenía calambres en el brazo. Bajó a rastras del techo del camión de bomberos y volvió a la cabina. Bueno, busquemos una gasolinera, dijo Dipper, reclinándose en el asiento. Lo tienes, Broem, Mabel Pines, después de que Dipper prácticamente hubiera eliminado a todos los zombies del techo del camión, exploraron el pueblo. Por el aspecto del pueblo, si alguien había sobrevivido, no sobrevivió mucho, o se fue poco después de la infección. Las tiendas parecían intactas. Estantes llenos de comida enlatada y envasada. Frascos de comida que jamás pensaron volver a ver. Filas y filas de pastelitos, bolsas de patatas fritas, cajas de galletas. Mabel nunca hubiera imaginado que le emocionaría ver un frasco de pepinillos. Nunca le habían gustado, pero los iba a comer en cuanto pudiera. Claro que la mamá de Wendy sabía prepararlos, pero no sabía si tendrían el mismo sabor. No era solo eso, sino que había un montón de cosas en los estantes en las que ni siquiera había pensado en los últimos 2 años. Así que, después de abastecerse de comida, fueron a comprar bebidas, jugos y otras cosas necesarias. Mabel dobló una esquina después de regresar a la tienda de comestibles y se detuvo en seco. Dios mío, casi gritó. Hizo que su hermano apareciera con la pistola en la mano. Comillas, ¿qué pasa? Mabel, Dipper había dirigido su atención hacia donde ella miraba. Jabón, champú, pasta de dientes, desodorante y medicamentos. Todas las comodidades de las que habían carecido durante más de 2 años. Una de las cosas que aprendió sobre el apocalipsis fue que apestaba. Todo apestaba. Comillas, mierda, murmuró Dipper. Comillas, verdad, miró a su hermano. Comillas, ¿cuánto crees que podemos conseguir? Bueno, no podemos quedárnoslo todo. Pero podemos volver después. Este lugar está prácticamente fuera del mapa. Sus palabras la hicieron fruncir el ceño. Pero eso no significa que no podamos quedarnos con un poco. Todas las tiendas habían sido como el supermercado. Regresaban con los corduroys para ayudar a reunir todas las herramientas y el equipo. Eso no les impidió a ella y a Dipper buscar armas en la casa de empeños.
Después de que Dipper matara a todos esos zombies, necesitaban más munición. Así que todo había salido bien. Ahora estaban de vuelta en el camino forestal, y el sol comenzaba a ponerse. Se detuvieron, bajaron y empezaron a acampar. Ella y Dipper habían hablado sobre si seguirían adelante o se quedarían a pasar la noche. Al principio, Dipper había querido continuar hasta llegar a la cabaña. Pero al llegar a la cabaña, y ya era medianoche, se preguntaron si se encontrarían con disparos. Manly, Dan y los chicos no parecían de los que preguntan primero qué escalofriante es esto. Mabel terminó de apilar la leña, lista para encender el fuego. Así lo siento, dijo Dipper justo cuando terminaba de armar la carpa aislante. Algo crujió en el bosque cerca de ellos. Había estado haciendo ruido y moviéndose. Al principio no le preocupó, cuando Dipper le explicó que probablemente era un pájaro o algún animal merodeando por allí. Los ciervos eran activos de noche. Pero fuera lo que fuera, seguía dando vueltas. Cruzaba el camino forestal, fuera de la vista, y seguía dando vueltas. Al principio, cuando Dipper notó que los rodeaba, pensó que era el rastreador. Sin embargo, era demasiado pronto para el rastreador. Solía aparecer después de unos días. La menor aparición fue 3 días. Después de que se hubieran establecido. Los animales salvajes no acechaban así, ni por tanto tiempo. Los zombies tampoco. Así que, eso dejaba al rastreador, menos probable. O a los humanos de acuerdo, Mabel susurró Dipper, recogiendo solo lo importante. Se lo habían llevado. Tiene que ser gente. Yo también lo creo, susurró ella. Recogió algunas de sus cosas importantes. La tienda de campaña. No era tan importante, siempre podían encontrar otra. La comida, las ollas, incluso el hornillo, no importaban y podían reemplazarse fácilmente. Sin decir palabra, lograron subir todo a la camioneta lo más rápido y silenciosamente posible. Dipper arrancó el motor, las luces del camión iluminaron la zona frente a él. Decenas de personas se pararon frente al camión, casi fuera de la vista, antes de que las luces revelaran su presencia. Mabel no pudo distinguir si estaban infectados o eran supervivientes. Los que estaban allí, de pie y observando, parecían supervivientes. Pero por su aspecto sucio, a un par de ellos parecían les faltaban extremidades. Dipper miró a su hermano, preguntándose por qué seguían sentados allí. Están bloqueando el paso. Dipper miró por los espejos laterales y suspiró. Al mirar por el suyo, vio que también había gente detrás de ellos. Detrás de nosotros también. ¿Y ahora qué?, se preguntó, llevando la mano al arma que llevaba en la cadera. Por lo que podía ver, las únicas armas que portaban eran lanzas, bates y algunas espadas. Nada que pudiera herir a Belleza Negra, salvo algunos arañazos y abolladuras. El sonido de la bocina la sacó de sus pensamientos y apartó la mano del arma. Dipper volvió a tocar la bocina antes de bajar la ventanilla. «Muévete o te atravesaré», gritó Dipper desde la ventana. Mabel se preguntó qué hacía toda esa gente en medio de la nada. No podían haber venido del pueblo, habrían recogido la mayoría de las armas y la comida. «Tenemos hambre. No los dejaremos pasar», gritó uno de los hombres del centro. Estaban locos. Creían que podrían detener a Belleza Negra. Los inmortales los detendrán. «Comillas inmortales», se preguntó Mabel en voz alta, «¿qué idiotas?». Les di una oportunidad. Dipper puso la camioneta en marcha y pisó a fondo el acelerador. El hombre que habló logró apartarse, pero sintió los golpes de los pocos que no tuvieron tanta suerte. Esperaba que los persiguieran, pero no lo hicieron. Algo para al menos intentar atraparlos, después de lo que habían dicho. No sabía quién era el inmortal del que hablaban. No importaba, no podían detenerlos. Dipper redujo la velocidad después de alejarse bastante. En la oscuridad, no podía seguir conduciendo tan rápido, no era seguro. Podría haber un árbol caído o un agujero en el suelo. En cambio, conduciría a un ritmo constante. Dipper, ¿qué fue eso?, le preguntó Mabel con voz preocupada. Vaya, estaba preocupado. No sabía qué era. No estoy seguro, Mabel. Gente loca. Mantuvo la vista fija en la carretera. Maves, anota en el mapa, justo después de ese pueblo, sobre esa gente loca. Y también sobre ese otro pueblo.
Así recordaremos evitar esos lugares. Entonces, conduciremos por turnos, no volveremos a detenernos en la carretera, le dijo Mabel, y él estuvo totalmente de acuerdo. Deberían llegar a la cabaña en un par de horas, incluso conduciendo tan despacio. Tendrían que esperar camino abajo hasta que saliera el sol. No querían arriesgarse a enfadar a los hombres de Corduroy. Mabel había abierto una bolsa de papas fritas y se comió un par antes de ofrecerle algunas, de las cuales tomó algunas para picar mientras conducía. Entonces, ¿tienes ganas de ver a Wendy?, preguntó Mabel. Con una risita burlona. Casi lo mismo que tú por ver a Pacífica, Dipper respondió con una risita, sabiendo que su hermana estaba roja. Mabel estaba inusualmente callada, lo que significaba que había ganado. No fue una gran derrota, pero contra Mabel, era mejor que perder. Bueno, Mabel se aclaró la garganta. Tengo muchas ganas de comerme uno de los sándwiches de la mamá de Wendy. Mabel cambió de tema, y Dipper decidió no presionar. Pinos Dipper se detuvo justo antes de la puerta que se había construido con la cerca que rodeaba las cabañas y su terreno. Mabel dormía sobre mantas, en el suelo, en la cabina trasera. Movió la camioneta hacia un lado, mirando el indicador de gasolina. Estaba por debajo de la mitad del tanque. No quería desperdiciar gasolina, pero tampoco quería que pasaran frío. El amanecer no llegaría hasta dentro de 4 horas. Siempre podía probar la radio CB grande. Extendió la mano, encendió la radio CB grande y giró la perilla hacia el canal que usaban habla Dipper. ¿Hay alguien despierto en el campamento de Corduroy?, preguntó por el auricular. Solo le respondió estática. Era lo que esperaba. Comillas Dip. ¿Dónde estamos? Mabel se incorporó de su pequeño nido y se subió al asiento delantero, más cerca de la rejilla de ventilación. Las cabañas, pero creo que todos están durmiendo. Dipper miró por el parabrisas, podía ver luz saliendo de las cabañas entre los árboles. Lo que significaba que alguien estaba despierto. Soy Dipper y Mabel. ¿Hay alguien despierto?, llamó al auricular. Comillas Dipper se escuchó una voz por la radio, parecía Tambri, y parecía cansada. Habla Tambri. Voy a despertar a alguien para que abra las puertas. Poco después de que Tambri respondiera, una gran figura empezó a salir del campamento. Cualquier otra persona habría pensado que era un oso saliendo del bosque. O alguna otra bestia. Pero él y Mabel sabían que no era así. Sabían que solo podía ser Manlidan, el padre de Wendy. Al principio pensó que era solo él, hasta que otras 2 figuras pasaron corriendo junto a la más grande. Dipper no estuvo seguro hasta que las 2 sombras entraron en la luz. La pelirroja tenía una gran sonrisa en el rostro mientras corría hacia la puerta. La rubia tenía una sonrisa similar, mientras corría hacia la puerta para dejarlos entrar. Mabel se balanceaba en su asiento al posar la mirada en Pacífica. Ella y Wendy luchaban por abrir la puerta. Hasta que Manlidan llegó a la puerta, la agarró con una mano y, con Pacífica y Wendy agarrándola, la abrió. Dipper puso la camioneta en marcha, cruzó la puerta y la estacionó cerca de la cabaña donde él, Mabel, Wendy y Pacífica vivían. Mabel salió disparada por la puerta antes de que pudiera siquiera poner el coche en marcha. Sin duda, se encontraría con Pacífica a mitad de camino. Apagó el motor y salió de la camioneta. Wendy apareció por la esquina justo cuando él cerraba la puerta. Permaneció allí de pie con una sonrisa, hasta que se dio cuenta de que ella no iba a dejar de correr hacia él, con los brazos extendidos. Espera. Espera. Ven, uff. Dipper cayó al suelo mientras Wendy lo tacleaba. Comillas de pie. Wendy sonrió con suficiente